¿cuál ha sido tu proyecto más retador? Wow. Una obra sin un presupuesto, por ejemplo, es algo que puede ir a la deriva y irse por el derricadero muy fácilmente. Muchos clientes tienen como el temor de decir claramente, mira, yo tengo $100,000, porque a veces piensan como que los ingenieros o los contratistas van a ajustar la realidad a esos $100,000. Entonces tú me dices que con $100,000 pudiese hacer una villa de 2 habitaciones. Sí, claro. Tú tienes que entender que cuando tú compras en un proyecto, tú estás comprando una idea general. Cuando tú decides construir para ti, tú estás pagando una personalización de tu espacio. Dime, Bueno, ¿qué tú harías? Tú, si fuese a construirla, ¿tú qué tú harías con esos $100,000? se toman en cuenta todas las necesidades del cliente y luego los requerimientos del cliente. Porque a veces tú quieres muchas cosas, pero tú no necesitas todo eso. Tú dejaste pasar una oportunidad en un proyecto por tener algo personalizado, que cuando tú entres a ese espacio, tú digas, esto era lo que yo quería, esta es mi cocina. Vivimos en un mundo donde la gente quiere lo mejor, Ajá, pero la gente lo quiere gratis. es correcto. Hay personas en el mundo informal que le dicen, son 500 fundas de cemento, son 2.500 blogs y usted acabó. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, esta persona había sido muy mencionada detrás de cámara, pero era justo y necesario que la trajéramos delante de bastidores. Señores, aquí tenemos a Fernanda Méndez, mi amiga hermana. No matamos, no peleamos, pero si usted habla mal de ella, me tiene de frente. Así que bienvenido, Fernanda, de verdad. Gracias. Me siento muy contento de que estés aquí. Sé que usted va a disfrutar y ya vio el thumbnail, me llegó en inglés, la miniatura, de que hoy vamos a hablar sobre si tengo un solar, ¿qué puedo yo hacer con ese solar? ¿Quién es la persona que me puede ayudar? ¿Y cuál sería todo el proceso y los tips del lugar que hoy Fernanda, como ingeniera de profesión, por más de 20 años? Es correcto. Por más de 20 años nos va a explicar. Así que quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, vamos arriba. Fernanda, okay. Señores, Fernanda está súper nerviosa. Yo le estoy diciendo todo eso para que se afloje. Fernanda. Dime, Javier, dime. Construye desde cero es el tema. Perfecto. Entonces, básicamente yo quiero que primero me hables un poquito de tu experiencia para que la gente entienda que no estamos hablando con una persona inexperimentada, sino con una persona que ya ha tenido, que has hecho, qué tiempo tiene haciéndolo, todos los tipos de propiedades que has manejado y luego entonces entramos al tema de qué podemos hacer con personas que compran un solar para construir una casa. Ok, perfecto. Vamos arriba. Ok, vamos a ver. Primeramente, yo soy ingeniera civil de profesión, egresada del INTEC hace ya 20 años, 20, 21 años más o menos. Ejercicio profesional desde 2 años antes de graduarme. Ok. Iniciamos con carreteras, algo que realmente no era de tanto mi agrado, porque realmente mi pasión es la edificación, la construcción de viviendas residenciales, de edificios, de villas. Esa ha sido nuestra área de expertise. Bueno, hubo una parte de mi proceso como profesional que estuve en Punta Cana trabajando en una empresa desarrolladora inmobiliaria turística de gran renombre, en la parte de presupuesto, como la gerente de presupuestos, y luego presupuestos y ubicaciones. Eso me dio una visión macro del negocio y de entender la importancia de los costos en la construcción, que muchas veces nosotros le perdemos el norte como ingeniero, y es esa organización que muchas veces nosotros vemos como burocrática. A veces los ingenieros somos un poco desorganizados. Es demasiado necesaria y te puedo decir que esa experiencia fue la que me sirvió para poder organizarme hasta el día de hoy. Significa que tener la combinación entre lo operativo y lo administrativo es fundamental. Es vital. Es vital. Es vital. La gente no entiende hasta qué punto. O sea, una obra sin un presupuesto, por ejemplo, es algo que puede ir a la deriva y irse por el derricadero muy fácilmente. Tú sabes, Fernanda, que, bueno, ustedes no saben, quizás sí, todo lo que tenemos ahora mismo decorado, remodelado, mejor dicho, aquí en la oficina lo hizo Fernanda. Un equipo. Un equipo, claro, con Fernanda a la cabeza. Y una de las cosas que hizo Fernanda, también lo hizo en nuestra casa, en nuestro hogar, fue que ella, sin nosotros pedírselo, ella nos mandó un listado de todas las cosas que ella había proyectado que iba a costar. Y al lado ella iba poniendo cuánto se iba gastando y cuánto se gastó versus lo que ella proyectó. Por ejemplo, un costeo. Sí, si ella decía 3,000 pesos y le salían 2,500, ella lo ponía al lado. Entonces ahí veíamos la diferencia. Y señores, llevaba eso
yo le decía a Fernanda, yo lo chequeo después, porque ella es muy estructurada y yo soy un poquito más libre. ¿Ustedes me entienden? A nosotros lo que nos gusta hablar, eso es lo que nos gusta. Entonces, ella es muy buena con eso. ¿Y por qué le digo? Porque cuando entremos al tema de cómo construir, usted que está desde afuera, es importante que haya una persona que esté velando por el flujo de caja chica, ¿se puede decir? El flujo de caja del proyecto. De flujo de caja del proyecto. Entonces, seguimos. Entonces, me dijiste que viviste esa experiencia en esa empresa. Exacto. Luego de esa experiencia, pues entonces decidimos emprender con nuestra propia empresa desde el 2013 y hasta el sol de hoy hemos estado construyendo casas, hemos estado construyendo villas, hemos estado construyendo edificios, remodelaciones, hemos incursionado en el interiorismo, que ya ahora mismo es una parte integral en la parte de la adecuación de los Airbnb. De la mano con los diseñadores de interiores. Nosotros tenemos un equipo con arquitectos, diseñadores que nos dan soporte en esa área. Excelente. Y una preguntita, Fer, cuando tú mencionas edificios, ¿te refieres a edificios corporativos o a edificios residenciales? Hasta ahora edificios residenciales. Has hecho. Y lo que tiene que ver casa, villa y eso. Exactamente. ¿En qué zona del país has tenido la oportunidad de trabajar con el tema de construcción? En Punta Cana, en la Romana Casa de Campo, en Pedro Brán. Oye, Casa de Campo. Fernanda, pero llevamos un día para... Yo nunca he entrado a Casa de Campo. Ay, Javier. De verdad. Es en serio. Delante de Dios, yo nunca he entrado a Casa de Campo. Ay, tienes Javier, que llevar. tú eres muy humilde. Cuando viene a ver, una de esas villas que ella construyó fue la de ella, no me ha dicho. Recuerde suscribirse, darle like y compartir que está en vivo. No. ¿Qué más? Me dijiste... Casa de Campo iba para otro... San Francisco, ¿cómo que dijiste? Sí, en San Francisco de Macorís. ¿Tú fuiste para allá? Sí. En Bonao también. En Los Mogotes, creo que mucha gente lo conoce. ¿Qué es Los Mogotes? Los Mogotes está camino a Bonao y es... ¿cómo te digo? Es un espacio... Ay, no te sé cómo explicar, pero es un proyecto concebido, ahora sí, para villas más privadas. Y se desarrolló a partir como desde el 2004, más o menos, yo creo. Y ahí hay villas de toda categoría, ¿Cuál ha sido tu proyecto más retador? Wow. Que tú has dicho, wow, Javier. Ok, ya. Me llevó, quizá por la distancia o por el personal. Te voy a decir, y cuando lo mencione, si mi querido cliente ve esto, va a saber que es con él. Dale. Fue una villa en Pedro Brán. Donde nos encontramos que al cliente ya le había empezado la construcción con una persona, con un arquitecto, totalmente distinto a ti. Sí, otro contratista. Y la casa tenía serios problemas. Y aparte de eso, el contratista abandonó la obra. Wow. Abandonó la obra con un engaño al cliente. Él lo primero fue que le dijo, esto te va a costar este monto. Y luego ya ha gastado el monto más un sinnúmero de adicionales que había solicitado. Después dijo, yo vengo ahora. Sí, entonces ¿Y todavía lo están esperando? Sí, él que lo iba a llevar a la justicia, pero a veces cuando tienen una relación muy cercana con una persona, eso es una complicación para los negocios. Sí, claro. Y la persona, no sé si llegaron a la justicia, el problema fue que habían situaciones, por decirte algo pequeñito, la piscina hubo que demolerla. Wow. Lo hicieron sobre un relleno de un material erróneo, para no entrar en demasiado detalle. Sí. No nos habíamos dado cuenta porque tú encuentras ya una estructura lista, una piscina que estaba lista para darle terminación. Cuando entra el contratista de la piscina, me llama, me dice, ingeniera, yo necesito que usted pase urgente. Y cuando él me dice, venga a ver esto, lo que creíamos que era una viga de coronación, una viga de coronación al final del vacío de la piscina, era algo que se desbarataba como un turrón. Wow. Cuando le metimos un taladro demoledor, él ya se deshacía. Cuando ellos abrían los huecos para empotrar las luces que iban de la piscina, eso se comenzó a desbaratar. Y darle la noticia al cliente de que prácticamente todo el dinero que él había invertido, todo fue para nada. Sí. Yo le dije, mire, lo que pasa es que si esto no lo demolemos, la presión del agua se va a llevar a la piscina. Y la piscina era infinity. O sea, iba a caer el vacío. Señores, y quizás estamos escuchando eso, y quizás hay muchas personas que están ahora mismo viendo esto y han tenido esa mala experiencia. Y tú sabes, Fernanda, haciendo un paréntesis. Un paréntesis. Fernanda, esto de crear contenido es una locura, Fernanda. Ay, ¿Sabes por qué? Adivina lo que yo estaba pensando mientras tú me estabas hablando de ese tema. Ok. Señores, oigan lo que yo me comprometo hoy públicamente. Si Dios nos da la oportunidad
económica y también de persona, porque estamos viviendo un tiempo donde la gente no quiere trabajar, lamentablemente. Prometo que no de todas las casas que ella construya a nuestros clientes, vamos a hacer un recuento de todo ese proceso. Y tú vas a poder explicar parte de la zapata, ya cuando esté un poquito en un 50%, y que ustedes puedan vivir esa experiencia y también así puedan motivarse para que le tomen más confianza de cómo ella hace todo el proceso. Entonces, Fernanda, vamos al asunto. Vamos. Construye desde cero. Una persona que vive en Nueva York, tiene 40 años, su esposa tiene 38, tiene 3 hijos, tiene 2 trabajos. Estoy poniendo un avatar, estoy poniendo una persona ejemplo. Te capto. Llega a su casa a 2 y 3 de la mañana, ha logrado conseguir $70,000 y compró un solar de 500 metros hace 6 años atrás, 7 años atrás, de oportunidad, bien. Y ahora con este boom de Punta Cana, vamos a hablar de Punta Cana, que es la zona que más estamos trabajando, o en Las Terrenas, o en Puerto Plata, o en San Juan, Río San Juan, que es una zona muy buena también, y dice, óyeme, yo quiero construir mi villa. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué recomendaciones tú me das? ¿Cómo yo debo hacer el proceso? ¿A quién yo me puedo...? Te estoy haciendo toda la pregunta, es para que tú hables y yo te voy a escuchar solamente. Lo que no entiendo te lo pregunto. Ok. ¿Qué puedo hacer? Explícamelo todo, que esa persona está ahí, ya compró el solar y quiere saber qué es lo que va a hacer, cuál es el próximo paso. Ok, claro que sí. Vamos por parte. Lo primero es que como cliente tú tienes que ser muy sensato contigo mismo. Okay. Primero, ¿qué quiero gastar? ¿Cuál es el alcance de mi presupuesto? Voy a empezar por ahí porque hay personas que empiezan al revés. ¿Tú entiendes? Que comienzan a decir, ¿y qué usted quiere? ¿Y cuánto jacuzzi? ¿Cuánta piscina? Pero la persona te acaba de decir que tiene $70,000. ¿De qué piscina estamos hablando? Sí. ¿Me doy a entender? Entonces, vámonos a lo básico. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? ¿Y cuál es tu alcance económico? ¿Cuál es tu realidad económica? Ok, eso es lo primero. Muchos clientes tienen como el temor de decir claramente, mira, yo tengo $100,000, porque a veces piensan como que los ingenieros o los contratistas van a ajustar la realidad a esos $100,000 y no, simplemente nos facilitan a nosotros entender cuál va a ser el alcance del proyecto. De acuerdo. Porque a veces tú puedes creer que tú pudieras lograr una vivienda de 300 metros cuadrados, una terraza abierta, me deben tener un solario, una piscina. Entonces te dejan soñar sin decirte, wait, detente. ¿Tú entiendes? No, mira, tú puedes construir 140 metros cuadrados que pueden estar muy bien distribuidos, donde tú puedes jugar con una segunda etapa para tú desarrollar tus áreas sociales externas. Espérate. Este es el corte. ¿Con $100,000? Claro que no es un ejemplo. Ah, ok. ¿Tú entiendes? Ya yo iba a sacar ese corte para que se vaya viral. Fernanda, vámonos a la práctica. Para que tú sigas explicándome el proceso. Pero yo sé que la gente como que se desespera y quiere como que le respondan de una vez. Sí, vámonos con 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí, de una vez. Para que la gente entienda y vayamos al grano y te llamen de una vez. Yo voy a dejar los números aquí en pantalla. Señores, ¿cómo? Por cierto, tú me dijiste que hace como 10 años. No, desde el 2013 a ahora. A la fecha son 11 años. Creaste la empresa. Creaste la empresa, ¿verdad? Ponte que tengas 14 años. Pero tú no dijiste el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Gestiones e Ingeniería Integral. Gestiones e Ingeniería Integral. Ajá. Ok, ya lo saben. Entonces, ahora mismo yo tengo el solar comprado. Perfecto. Son 500 metros. Yo te voy a hablar como si fuese yo. Ya tú sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí, dale. Como te llamé el otro día. Así. Random. Ok, Fernanda, tengo un solar aquí de 500 metros en Punta Cana, en el residencial Bávaro Punta Cana. Vámonos a aterrizar en un lugar que tú conoces. Ok. Yo tengo $100,000. ¿Qué yo puedo construir con eso, Fernanda? Ok. Yo te voy a preguntar primero, Javier, ¿qué tú necesitas y qué tú quieres? Mira, me gustaría 2 niveles, 3 habitaciones, 2.5 baños. Te estoy diciendo lo que quiero, no necesariamente si se puede ahora mismo. Tú me explicas. Me gustaría una piscina, un patio y un jacuzzi, si es posible, o un jacuzzi. Déjame saber qué se puede hacer en primera etapa o en segunda etapa. Explícame. Ok. Por favor. Vamos que ya tengo los 100,000 aquí mismo. ¿Cuándo te lo transfiero? 5,800,000 pesos. No te dan. ¿Qué puedo entonces hacer, Fernanda? ¿Qué puedo hacer con 100,000? Entonces sale más fácil entonces comprar una villa, Fernanda. ¿Para qué te voy a llamar? Te estoy tirando a quemar ropa. Es para que me responda. Dale. Ok, todo tiene su pro y su contra. Ok. Tú tienes que entender que cuando tú compras en un proyecto, tú estás comprando una idea general.
cuando tú decides construir para ti, tú estás pagando una personalización de tu espacio. Y eso tú tienes que tenerlo totalmente claro. Y esa personalización tiene un precio. Sí, y tiene un costo real, porque no es lo mismo construir en volumen. Por ejemplo, tú que eres broker, tú entras a proyectos donde hay 200 casas construidas, eso donde tú tienes un equipo de trabajo distribuido para 200 casas. No es lo mismo tener un equipo de trabajo y teniendo hasta la parte administrativa para desarrollar un proyecto para ti. Tienes todo. Y esos costos se cargan al proyecto. O sea, sería ilusorio pensar, ¿me entiendes?, que los costos de construcción van a ser competitivos contra un desarrollador macro. Y, ojo, estamos hablando también del nivel de villa que quiero. Obviamente. Tú me puedes hacer una villa ahí con un par de blogs y un techo. Exacto. Entonces, pero es que ahí es donde viene la parte de la sensatez del contratista. Porque es que yo te acabo de decir, Javier, no da. ¿No entiendes? Pero tú me dices, pero si yo quiero 120 metros. Digo yo, pero vamos a organizar cuál es tu necesidad real. Porque a lo mejor tú necesitas más espacio social y menos habitaciones. Está bien, pero dime entonces, Fer. Acuérdate que es Javier que te está hablando, ya no es el cliente. Ok. Oye, imagínate que no estamos grabando. Ok. Porque es que yo quiero aterrizarlo a la realidad de cómo yo te llamo. Porque yo le llamé a ella hace 2 días y le dije, Fernanda, si yo quiero construir 12 apartamentos, ¿cuánto yo necesitaría? Señores, ella me respondió a las 5 de la mañana. Tú necesitarías tantos millones. Así mismo. Ok, ¿fue así o no fue así? Fue así. Así mismo. Ahora yo estaba hablando detrás de cámara otro tema porque yo soy así a quemarropa. Yo no le hago introducción. Entonces, imagínate que Javier que te está llamando y te dice, yo tengo $100,000 que yo puedo construir mis 500 metros. Ok, perfecto. Vamos a hacer un numerito rápido. Ok. Ningún canal trae este tipo de contenido, señores. ¿Qué le cuesta a usted? Fernanda, ¿tú ves YouTube? Sí, claro. ¿Tú has visto otros canales de bienes raíces y que haciendo otro tipo de contenido? No, realmente. Feli, tú que tienes toda tu vida, ¿verdad? Siendo honesto, no hay, señores. Denle like, suscríbase, comente. Mire, el mes pasado me llegó la estadística, de la última semana. Hay 385 compartidos. No está mal el número. Pero estos videos deberían de tener 1000 compartidos en total. Porque es que nosotros hacemos algo y lo hacemos por ustedes. Nosotros no estamos ganando nada. No es que YouTube no está pagando que $4,000 por cada video. Porque si no, ahí sí es verdad que yo pongo los videos. Señores, esto lo hago. Y aquí no estamos vendiendo. Aquí estamos explicando qué usted puede hacer. Usted puede irse a otro ingeniero y no llama a Fernanda. Pero a nosotros nos hace sentir bien que ya usted vaya con un conocimiento previo de lo que usted va a hacer. Porque si a usted le va mal, a nosotros nos va mal. Porque nosotros somos dominicanos, vivimos aquí, trabajamos aquí y le damos a otro de comer. Entonces, por favor, dele like, deje un comentario. Mire esa bella mujer, mire el swing. Esa señora yo la hice hoy que debía estar con su hija. La hice salir y te lo agradezco de verdad el sacrificio. Así que, señores, dele like, dele mucho amor y mándele muchos abrazos a Fernanda. Está muy elegante hoy. Oh, Dios mío. Amiga y hermana, vamos con el número. Ya tú sacaste los números. Entonces, ¿qué voy a hacer con los $100,000? Ok, nos quedamos ahí. Yo te diría, mira, Javier, o reduces la dimensión de lo que estás pidiendo, o tenemos que ver cómo realizamos esto por etapas. Vámonos reduciendo la dimensión. ¿Qué hago con eso? Dime qué puedo hacer. Ok, tú podrías tener algo de 90 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Pudiera desarrollarse en 2 niveles. ¿O tú me recomendarías una? Bueno, vamos a ver. Eso sería muy alegre de mi parte, porque habría que ir al terreno. Ok, a ver. Exactamente, porque tú tienes los 500 metros, pero no solamente los 500 metros, tú tienes que ver la ubicación del solar en cuanto a dónde sale el sol y dónde se pone el sol. Okay. Lo que tú tienes de frente, con lo que tú quieres jugar, si te gusta más tener jardín que tener patio trasero. ¿Me debe entender eso? A mí me gusta personalmente, me gusta más el patio. Yo pudiese tener algo muy mínimo de frente. Ok. Me gustaría que mínimo tuviese 2 parqueos y que fuese techado. Eso es lograble, pero con una dimensión reducida. ¿Con una dimensión reducida? Con una dimensión reducida. Ok, entonces tú me dices que con $100,000 pudiese hacer una villa de 2 habitaciones. Sí, claro. Y tú terminarías con unas buenas terminaciones y eso. Exactamente, terminaciones, pero qué bueno que tocas ese punto, porque todo tiene que ver, por ejemplo. Porque el tema fue que, por ejemplo, cuando estábamos decorando, compramos esto, por ejemplo, pero esto así tan sencillo costaba mucho y veíamos que cosas mucho más grandes no salían igual de precio. Entonces me di cuenta que las terminaciones, el costo es muy alto. Sí, por ejemplo, mira tu mesa. Sí. ¿Te acuerdas dónde fuimos? No vamos a mencionar el nombre de la tienda, pero tú te acuerdas de esa mesa. ¿Tú entiendes? Entonces vimos diferentes opciones y era tú dirías que no tienes el conocimiento, es una simple mesa. Exacto. ¿Tú entiendes? Yo sí sé que el tope es de mármol, que la terminación, de la procedencia de la mesa y eso agrega un valor. Pasa igual en la construcción. No es lo mismo tú querer un porcelanato italiano
un porcelanato español o un porcelanato chino o una cerámica brasileña. Bueno. Ok, entonces, tengo dos versiones. Tu primera recomendación es que haga algo más reducido, de 2 habitaciones. Con una terminación estándar. Estándar, que sí lo puedo lograr con $100,000, sí, estás diciendo, ¿verdad? Sí, claro. O la segunda opción, ¿cuál es? Si yo quisiera 3 habitaciones con 2.5 baños y 2 parqueos y 2 niveles y patio, ¿cuál sería tu recomendación? Seguir trabajando. Ay, no me lo pongas así. No me quites la esperanza, Fer. Dime, bueno, ¿qué tú harías? Tú, si fuese a construirla, ¿qué tú harías con esos $100,000? Porque yo quiero mi casa. Y es lo que tú dices. Hay gente que no quiere estar en un proyecto. Hay gente que ya tiene su solar y dice... Sí, claro. Sí, yo puedo comprar el solar. Ok. Tengo $100,000. Dime, Fernanda, ¿cuál es tu recomendación? Porque yo quiero hacerlo. Ahora, dime cómo... Ok. Vamos a plantear entonces una construcción, ya sin relajo, fuera como por etapas. Ok. Te digo, Javier, el solar no está cerrado. Vamos a empezar por las cosas básicas sin la construcción. Eso te va a dar tiempo a ti a capitalizarte un poco más. Vamos a hacer cerramiento perimetral. Vamos a darle la ubicación de filtrante, séptico, cisterna. Ok. Y eso te va a permitir irte capitalizando. Porque hay, a veces, y vuelvo al inicio, tú quieres honrar ese deseo que tú tienes. Entonces... Sí. Devolverte para 90 metros, para 110 metros, cuando tú realmente quieres 140 metros, porque tú sabes la cantidad de hijos que tienes, tú sabes las personas que recibes en tu casa, tú sabes lo confortable que tú quieres estar. Entonces, ahí si yo te digo, tú dejaste pasar una oportunidad en un proyecto, me doy a entender, donde tú no corres un riesgo porque la casa está lista, por tener algo personalizado, que cuando tú entres a ese espacio, tú digas, esto era lo que yo quería, esta es mi cocina, que es muy importante nosotros las mujeres, estos son mis baños, esta es mi terraza, una persona que sea muy sociable. Entonces, tú vas a negociar eso. La recomendación para mí sería honesta, que a ningún contratista le conviene. Espera un poco más para que puedas obtener, ya que decidiste hacerlo, tengas esa personalización que tú requerías desde inicio. Yo sé que no te convence. Pero Fer. Ajá. Ah, bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Acuérdate que yo soy el cliente, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto necesitan? Ah, pero hubiera empezado por ahí. ¿Cuánto yo necesito? Yo tengo 100 ya. Exactamente. Pero tú me dices que con 100 no lo logro. No. Dame un estimado porque hay muchos factores que yo sé que tú no me puedes dar el número exacto. Exacto. Yo lo sé. Ni nunca el número exacto va a ser porque es lo que tú me dijiste también cuando estábamos remodelando aquí la oficina. Javier, yo te tiro los números de proyección, pero cuando vayamos a la tienda puede que eso no esté. Y tengamos que salirlo a buscar y yo date 2 opciones. O compra algo de menor calidad o compra algo de mayor calidad, pero a un mayor precio. Exactamente. Exactamente esas palabras. Exactamente. Entonces, sabiendo esto, dame un número, necesito 200. Para hacer 3 habitaciones, 2.5 baños y quizá un jacuzzi. ¿Ya tienes el solar? Ya tengo el solar, ya no tengo que comprar el solar. Sí, ¿vamos a quitar el jacuzzi o la piscina? No, déjalo con patio, amor. Siéntete cómodo con $140,000. Y podemos empezar porque esos $40,000 yo lo consigo en 3 meses. A ver, que no es tan complicado, simplemente abrir su mente y entender cuál es la realidad. Yo creía que tú me ibas a decir 200. No, pero si quieres una piscina, tú vas a subir con $35,000 más. Ok, dependiendo del nivel. Dependiendo, exactamente, la terminación que tenga la piscina, si va a tener algún tipo de calentador. Pero ahí están tus honorarios. Sí. Pero está bien. Yo voy a comprar el solar mañana. Bueno, ya sabes. Ahora hay un proceso que agotar, que fue por donde empezó nuestra conversación. ¿Qué hacer? Sí, ¿qué hago? Ok. Vale. Tengo el solar. Tienes el solar. Sí. Lo primero es tener un profesional a tu lado. Ajá. ¿Qué serías tú? Bueno. Sí. Vamos a poner que un profesional a tu lado. Bueno, pues está bien, soy yo. Ok. Es usted. Porque la gente se va a llevar de lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Ok. Diga que sí aquí en la caja de comentarios. Ok. Entonces, se necesita hacer el diseño de la casa. El diseño tomando en cuenta un sinnúmero de cosas tan importantes como algo tan sencillo, Javier, como la edad de las personas que van a vivir en la casa. Wow. Claro, ¿en qué momento de tu vida tú estás solicitando esa casa? Te voy a explicar. Tú eres una persona de 29, 30 años, ¿no? Sí, en mi caso 29. Tu rodilla también. No, perfecto. Yo tengo mucha fuerza. Ajá. El caso de una persona que viene de retiro que tiene con un tema en la columna. O un desgaste en la rodilla, en los ligamentos. Sí. Entonces, tú quieres esa misma casa de 2 niveles. ¿Tú crees
que los peldaños de las escaleras tienen que tener la misma altura? ¿La contrahuella? No. El esfuerzo de una persona, y yo te voy a decir una cosa, todos los constructores deberían tomar eso en cuenta. Hay normas de diseño. Yo nunca había escuchado eso. A mí sí me ha tocado. Hay normas de diseño que muchos arquitectos la han tomado como palabra de Dios. Pero tú tienes que ver la realidad de la persona. No es lo mismo levantar el pie para un escalón de 17 centímetros que de 10. ¿Me doy a entender? Entonces, esa es la importancia de un profesional en el área del diseño y en el área de la construcción. Entonces, se toman en cuenta todas las necesidades del cliente y luego los requerimientos del cliente. Porque a veces tú quieres muchas cosas, pero tú no necesitas todo eso. Sí. Y un profesional competente y sensato, es lo primero que tiene que hacer con su cliente, es aterrizarlo. Decirlo, ok, tú quieres 400 metros, usted tiene 65 años. ¿Qué usted va a hacer en 5 años con esos 650, 400, 500 metros? ¿Qué usted va a hacer? ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿Con cuántas personas usted necesita tener soporte en esta casa? Si usted tiene cómo responder todo eso y tiene su presupuesto para eso, bueno, bienvenido. Pero creo que no sería justo por parte del contratista quedarse callado ante esas preguntas que se le deben hacer al cliente. Entonces, tú tienes el personal, el equipo de arquitectura e ingeniería. Se plantean clara y objetivamente todas esas necesidades del cliente y todos esos requerimientos para luego plantearlos en el solar, porque tú puedes querer también una cosa y el solar no lo soporta. Exactamente. Y ubicaciones, porque el cliente llega con una idea de Pinterest maravillosa. No, y quiero decirte algo, y perdóname que te interrumpa. Señores, donde estamos actualmente, no iba a estas sillas. Iban el counter donde va la secretaria. Así fue que se puso en el 3D, en el Es correcto, en el diseño, en interiorismo. En interiorismo. Sin embargo, cuando le estaban pintando, la pusimos ahí y pusimos esa silla aquí. Llego yo y me siento con Fernanda, así mismo como estamos. Yo creo que yo estaba aquí en la vida, estaba aquí. Digo yo, Fernanda, las sillas se van a quedar aquí. Sí. ¿Y por qué? Porque esto es en realidad una oficina de grabar contenido. El counter va allí y esto va aquí. Señores, y yo que eso fue amor a primera vista. Cuando yo vino la segunda vez, digo, definitivamente, Javier, sí, se ve chévere. Entonces, una cosa es lo que uno tiene su mente, otra cosa es la realidad. Exactamente, que por eso te digo, las necesidades que tiene el cliente son vitales, más que los caprichos. Sí. Entonces, nada, hay que llevar... hacer esos levantamientos. Exactamente, hay que llevar esa idea macro, vamos a decir, inicial, al terreno, para entender lo mismo que estábamos hablando, el clima, el sol, el viento, porque tú puedes querer una terraza maravillosa en un sitio donde el sol muere frente a ella. ¿Me doy a entender? Entonces, tú vas a convocar a todos tus amigos en una terraza donde a las 5 de la tarde no hay ser vivo que esté. Vas perdiendo. Entonces, básicamente, ese cliente te llama, tú le harías esa pregunta del lugar. Totalmente. Le pedirías que te dé la ubicación para ir a hacer el levantamiento del solar. Exactamente. Se empieza a trabajar exactamente los diseños, se plantean en el terreno, ya sea de forma virtual, como física. Pero una pregunta. Sí. Yo sé que tú no vas a hablar de eso si yo no te lo pregunto. Vamos a ver. Voy a tirar la pregunta difícil. Señores, recuerden suscribirse, darle like y compartir, por favor. Que vengo con una pregunta difícil. Yo te llamé. Te digo que tengo el solar. Tú me haces las preguntas del lugar, pero me dices, mira, para poder determinar bien y aterrizar esta conversación, necesito ir al solar, necesito juntarme con ver el plano, catastral y todo eso. ¿Eso tiene algún costo? Claro que sí. Ok, ¿tiene algún costo fuera de lo que ya es el tema de la construcción? Porque imagino que esa persona te pueda poner a trabajar y luego decir... No funciona así. La construcción... ¿Cómo funciona? Okay. Háblame de números. Claro. No, espérate. Primero te explico el proceso. Okay, porque dale. todo es relativo. Y Cuando te digo que me hable de números es que me diga... ¿Cuándo yo tengo que pagarte la primera partida y cuándo la segunda partida? Como para yo saber. No, te explico. Lo que pasa es que cuando uno se sienta con el cliente, lo primero que se hacen son los diseños, pero la primera cotización que se le pasa al cliente es por el diseño. Ok. Porque no estamos hablando solamente de un diseño arquitectónico, estamos hablando de que todos los profesionales que intervienen en la construcción van a diseñar. Bien. Me explico. Un arquitecto. Sí. El eléctrico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero sanitario, un ingeniero estructural. Okay. Entonces, también muchas veces lo que hacemos es que incluimos la permisología, porque todo eso que se va a construir debe ir al ayuntamiento y al MIBE. Y se puede dar el caso de que tú pongas todo tu equipo a hacer ese levantamiento, yo te pague esa primera partida por esos levantamientos y el cliente decida hacerlo con otro ingeniero.
Sí, claro que sí. Se puede dar ese caso, pero ojo, la persona va a tener que pagar ese levantamiento que tú hiciste. Exacto, no, dos cosas. Por ejemplo, cuando nosotros, un cliente nos llama, ya aterrizando un poco el tema, cuando un cliente nos llama, para nosotros ir a hacer la evaluación, y ver el solar, conversar con el cliente, darle una asesoría general, eso tiene un costo. Okay. Como contratista tiene un costo porque... ¿Por qué te hago la pregunta? Perdóname que no, claro. Oye, ¿por qué más te hago la pregunta? Para ir adelante. Vivimos en un mundo, y perdóneme si usted es uno de esos, si usted es uno de esos, tiene que cambiar. Vivimos en un mundo donde la gente quiere lo mejor, pero la gente lo quiere gratis. Es correcto. Entonces, como tú estás en un canal donde la mayoría de asesoría que yo doy, yo la doy gratis, yo no cobro. A mí me llama una persona de España porque quiere hacer una inversión en República Dominicana, no va a comprar conmigo, más me pidió una asesoría de los proyectos que ha visto, que va a ver y con quién se va a reunir. Yo estoy evaluando esos tipos de casos, cobrarlo. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo muy honesta conmigo. Yo no voy a comprar contigo. Ya yo tengo las cosas vistas, pero como tú eres un experto en la materia en Punta Cana, dime cómo está eso legalmente. ¿Quién me hizo toda esa pregunta? ¿Quién es la constructora? ¿Cómo eso está legalmente? Y yo, muy transparente, muy sencillo, porque de verdad que nunca he pensado en el caso de cobrar una asesoría. Pero el tema es que hay veces que tú haciéndolo de buena manera, la gente tú lo malacostumbras. Exacto. Entonces, entrando desde mi trabajo, por eso te quise preguntar si es así en construcción, para que la gente entienda. Usted la va a llamar a ella. Usted no puede comenzar a preguntar sin antes decir, mira, ¿cuáles son tus honorarios? Es importante que tú sepas que, ok, hacemos la introducción con la profesional, sea con Tulia, que es la abogada, sea con Fernanda, que es la de diseño de interior y construcción, y otras personas que ya estamos preparando para traerla, y usted le dice, eso no lo está diciendo solo, lo estoy diciendo yo, responsablemente. Usted la llama y le dice, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. Me gustaría que usted me explique cuáles son los honorarios, ya luego, porque queremos hacerlo con usted. Y ya usted sabe que hay una primera partida que es de levantamiento y luego una segunda partida que es de ejecución. No, de diseño. De diseño, perdón. Claro. Levantamiento, diseño y luego ejecución. Ok, entonces ya usted sabe por dónde va. Continúe. Exactamente. O sea, esa primera asesoría donde el cliente se acerca a uno, donde tú te tomas el tiempo de explicarle de manera general al cliente muchas cosas. Si tú tienes que trasladarte para dar esa asesoría, porque una cosa es una llamada de 5 minutos, ¿me doy a entender? Exacto. Decir, mira, pero ahora tú me estás pidiendo que evalúe algo a grosso modo, y eso se hace con una expertise profesional. Y ya tú tienes 20 años en esto. Exactamente. Eso no son unos números que salieron en Wikipedia. Y miren, y yo le quiero decir algo, señores. Quizás Fernanda no es, esto ya lo estoy diciendo yo, porque ella no lo va a decir. Quizás Fernanda no es la constructora más grande de este país. No. Pero le puedo decir algo, muy humildemente. Y perdona, mira. La pongo enfrente de cualquier constructor. Para que machen ahí. Ay, señores, Dios mío. Tiene un nivel de conocimiento, y se lo estoy diciendo yo, que brego con constructores a cada rato. Yo tengo que ver ingeniero todos los días. Y cuando la veo a ella hablando, el nivel de detalle que tiene en los temas, el nivel de profundidad, el nivel de expertise, y súmele a eso, que es lo que más le gusta a ustedes de este canal. Es súper, hiper, mega, recontra honesta. Ella nunca está pensando en lo que ella se va a ganar. No. Señores, la he visto conmigo y la he visto con nuestros clientes. Ya hay clientes que han hablado con ella, y cuando vean este video pues la van a ver, la van a reconocer. Y de verdad, señores, es 1A. Y la idea, hay mucha gente que yo quiero traer al canal, pero si yo no le veo el nivel de honestidad que nosotros profesamos, lamentablemente yo no la voy a traer. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé que, gracias a Dios, cuando traemos a alguien aquí, es una locura. Comienzan a llamarla. Si no, pregúntele a Tulia. Tulia me dice, Javier, yo no doy abasto, a mí me vienen llamando, pero no es simplemente que le llaman, es que la gente ve la honestidad de Tulia, al igual que de Magdiel, que Carolina. Es algo que se proyecta. Joven. Es algo que se proyecta. Y Fernanda no había venido, no era porque yo no quería, porque Fernanda no es de cámara. Y yo entiendo, igual Tulia tampoco no es de cámara. Aunque mire, ya vamos como por 30 minutos, le ha encantado. Y yo sé cómo envolver, usted sabe. Entonces, Fer, de verdad, últimos tips que quizás tú digas, miren, señor, algo importante, si va a hablar con algún ingeniero, tenga algo en cuenta para ir cerrando. Ay, Dios mío. ¿Algún consejo? Ok, lo primero es que puedas constatar el expertise y la trayectoria de ese ingeniero. Ok. Tanto a nivel profesional como a nivel personal, con el tema de la honestidad. Ok. Cada contratista con el que ustedes decidan construir,
pues debe entregarle un presupuesto muy bien detallado de lo que va a hacer y un plan de trabajo, o sea, un cronograma de obra, que usted pueda, que su obra no se quede en el olvido, que te voy a terminar en 6 meses, como te voy a terminar en 1 año o en 2 años, o que me desaparecí. Eso es muy importante, o sea, que una persona sepa que es muy importante tener un profesional a su lado para construir, porque no es tan sencillo como hay personas en el mundo informal que le dicen son 500 fundas de cemento, son 2.500 blogs y usted acabó. Tú te ríes, ¿verdad? Porque tú lo has oído muchas veces. Se ve tan fácil. Exacto. Y después que se acaban esas 500 fundas de cemento, él no sabía, hay que pedir 300 más, y hay que pedir 400 blogs más, y él va porque esa improvisación, que es lo que hace que la gente se aleja de... Exactamente. Sí. Entonces después, que yo tenía un primo que era maestro, que yo tenía un sobrino que estudiaba ingeniería, si tú tienes... y el tema legal en la construcción, haga un contrato, señores, aunque sea su sobrino. Haga un contrato. Bueno, nosotros hicimos un contrato aquí, ¿no? Sí, sí. Haga un contrato, por pequeña que sea la obra. Usted va a hacer una caseta para guardar materiales, haga un contrato, pero no un contrato y que lo firmen los dos, que tenga un peso legal. Sí, sí. Para que el otro por lo menos lo piense antes de, porque el que está afuera está dándole un voto de confianza a una persona aquí. Sí, y una pregunta, Fer, mi última pregunta de mi parte. Con los recursos necesarios y con las condiciones correctas, una casa como la que yo te indico de 130 metros, divididos en 2 niveles, 3 habitaciones, 2.5 baños, un jacuzzi y una marquesina techada. ¿Qué promedio en tiempo debería de durar? Por ejemplo, aunque sea un estimado. Claro que sí. Mira, si los fondos están disponibles... Correcto, las condiciones están que no hay tormenta. Exactamente, y también la permisología está al día, porque si tú no sacas permiso, entonces van a venir a... Son los permisos, que tú vayas ya que estemos listos de permisología y todo, listo para arrancar, es una casa que en 5 meses tiene que estar lista sí o sí. Luego de permisos. Claro, con el ok. Y si no tengo los permisos, con los permisos y todo, ¿cuánto duraría? ¿1 año? Bueno, todo depende del nivel de la construcción, porque hay permisología que sale muy fácil. Ok. Entonces, pero vamos a hablar después de los permisos para ser más sensato en la respuesta. Bien. Estamos hablando que en 5 meses tú tienes que tener tu casa lista, llave en mano. Wow, señores, en 5 meses, eso es una locura. Una recomendación que le pudiéramos hacer a los clientes también, a las personas que están viendo esto, es que si usted quiere diseñar la casa, hagan un esfuercito y que en ese diseño quede diseñado el interiorismo, por lo menos de las áreas sociales. Vuelve y repite eso, por favor. Ok. Por lo general, los diseños de casa no le incluyen para nada de interiorismo, nada de pequeños detalles, hasta los pequeños juegos de techo. No es que tú vas a pensar en la cortina, en la ventana, pero esos juegos de techo que ya en construcción, para que cuando usted entre a una casa nueva, no comience a bregar otra vez con el polvo. ¿Me doy a entender? Ay, yo quería una fascia, dígalo del principio, para que ese diseño salga con todo lo que usted quería y que ya lo que le falte sea accesorio, sea una cortina, pero ya que usted esté listo para meter sus muebles y sea feliz en algo que usted decidió a su gusto. Yo creo que Fernanda ya se graduó con 30 minutos, ¿no? Ya puede hacer cualquier podcast. Señores, si tienen alguna pregunta, ahora aquí en la caja de descripción yo voy a estar dejando los datos para que usted la contacte a ella. Cualquier pregunta, siéntase a confianza. ¿Tenía cuando te dije que me enseñara un poquito de construcción, que tú tenías... Oh, por Dios. 14, 16, por ahí. Eso fue en el 2011 o 12. 2011, quítele 13 años, yo tengo 29, estamos hablando de 16 años. Sí. Yo le dije a ella, oye, en algún momento vamos a hacer algo juntos. Sí. Yo le decía, llévame a los lugares para que me enseñes sobre terminaciones. Sí. Porque siempre me ha gustado, que Fernanda siempre ha sido muy sencilla, muy honesta, muy buena siempre. Todo el mundo que he conocido, nos conocimos en la iglesia, pero todo el mundo que he conocido de ella da un buen feedback. Entonces, señores, definitivamente me siento muy contento. Gracias. Gracias de verdad por el tiempo. Señores, todo esto lo hacemos por usted y para usted. Y sobre todo, siempre esto lo vamos a hacer para glorificar el nombre de Dios. Amén. Tengo un compromiso con cada persona que viene a este país a invertir, sea en bienes raíces o no sea en bienes raíces. Me gustaría aportar un grano de arena y justamente antes de ayer estaba en una reunión, que por cierto me encontré en ese restaurante con Luisín Jiménez. Ay, vi tu foto. Sí, y una persona me dijo, ¿qué legado quieres dejar cuando partas de este mundo? Wow. Y yo le dije que la gente se pueda conectar a Dios, que la gente se pueda conectar a su visión. Wow. Y que la gente pueda desarrollar su potencial. Yo creo que con esas 3 cosas, señores, definitivamente me siento muy contento. Gracias de verdad por el tiempo. Y sobre todo, siempre esto lo hacemos por usted y para usted. Y sobre todo, siempre esto lo vamos a hacer para glorificar el nombre de Dios. Tengo un compromiso con cada persona que viene a este país a invertir, sea en bienes raíces o no sea en bienes raíces. Me gustaría aportar un grano de arena y justamente antes de ayer estaba en una reunión, que por cierto me encontré en ese restaurante con Luisín Jiménez. Y yo le dije que la gente se pueda conectar a Dios,
no hay forma de que no llegues al éxito. Entonces, por eso traigo todas estas personas que hacen un esfuerzo, tienen una vida y no necesitan esto. Me están haciendo un favor a mí y a usted. Y de verdad lo agradezco. Le pido a usted que le dé like, que se suscriba, que comente, que comparte este contenido para que otros puedan ser beneficiados de eso. Así que todo esto lo hacemos por usted, para usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.